En una ciudad devastada y repleta de zombies, un joven se esconde. La historia cuenta que una vacuna salvó a un mísero 10%, ahora refugiados en una ciudad subterránea. Este nuevo santuario es revelado, se llama Shire, una metrópoli súper avanzada que se alza alrededor de una torre central masiva. Año 124 de Shire. En un bosque denso, un vehículo estrellado es rodeado por zombies hambrientos. Adentro, los cadetes aterrados entran en pánico. Los zombies golpean el metal. Uno trata de mantener la calma, pero un cadete de pelo oscuro llamado Mason solo piensa en lo peor. Nadie vendrá a rescatarlos. Se arrepiente de haber sacado una mala nota a propósito, pensando que a un cadete de primera sí lo salvarían al instante. Rumble. El vehículo se sacude con una fuerza brutal. Mason, alarmado, se pregunta qué demonios es ese ruido. Otro cadete salta de la emoción. Grita que debe ser la fuerza especial Shah. Y en un segundo, un soldado rubio rebana a un zombi. Un soldado castaño aplasta a otro muerto viviente. La narración explica que este equipo usa armas blancas contra los infectados, porque son muy resistentes. Mason observa desde una ventana, entendiendo que ellos son la última fría y calculadora defensa de la humanidad. Los cadetes celebran al oír que la zona está despejada. La escotilla comienza a abrirse. ¡Crack! Y mientras se abre, un cadete grita de terror. Un zombi se abalanza hacia adentro. ¡Plaf! Un soldado le revienta la cabeza al zombi y les grita a los novatos que se muevan o serán el plato fuerte de la horda. El soldado rubio regaña a su compañero castaño Mark, diciendo que su método fue asqueroso. Mark solo se ríe, alegando que estaba despejando el camino. Mientras Mason mira fijamente desde el fondo, el soldado rubio guarda su espada y le dice a Mark que le toca limpiar las botas. Mason se siente completamente cautivado por el imponente soldado rubio. Pero un agente le advierte: deja de comértelo con los ojos o podrías perderlos. Al subir al helicóptero, Mason se da cuenta. Está ante el legendario Henrik Burton. A bordo, los otros cadetes solo piensan en un baño y en dormir. Justo cuando se sentían aliviados por volver, Mark les arruina la fiesta anunciando una nueva misión en una planta nuclear. Él anuncia que necesita a 2 novatos para sustituir a sus compañeros caídos. Los cadetes murmuran con miedo. Nadie se ofrece para una misión suicida. Mark elige al capitán Wyatt, informándole que por ser el oficial de mayor rango, no tiene más opción que ir con ellos. El soldado luego inspecciona al resto, decidiendo a quién más llevarse. Wyatt, nervioso, pregunta si no puede ir solo él, pero Mark responde que necesitan un repuesto por si muere. Su decisión está tomada y apunta directamente a un sorprendido Mason. Mason maldice por dentro haber hablado con Mark, dándose cuenta de que por eso recordaba su nombre. Mark lo agarra mientras él protesta. Con aire de superioridad, anuncia que el equipo está listo. Desde adelante, el coronel Burton da la orden de avanzar. Con Mason a su lado, Mark sujeta al aterrado capitán Wyatt y anuncia que lo bajará primero. Para el horror de todos, lo empuja. Sí, empuja al capitán Wyatt fuera del helicóptero en pleno vuelo. Mason mira hacia atrás, en shock, viendo caer a su compañero. De pronto, el coronel Burton sujeta a Mason por la espalda, amenazando con romperle el cuello si grita. ¡Y zas! El coronel salta de la nave, llevándose a Mason con él mientras descienden. ¡Crash! Mason aterriza de golpe mientras Burton desenvaina su espada y le ordena no separarse. El coronel le advierte fríamente que no sea un estorbo mientras corren entre las ruinas. ¡Slash! Henrik Burton se mueve como un fantasma. Se abre paso entre los zombies sin ningún esfuerzo. Mason, alucinado, por fin entiende por qué dicen que el coronel es una leyenda viviente. Decide pegarse a Burton, seguro de que es su única forma de sobrevivir, pero justo ahí, un enorme zombie se lanza sobre un Mason desprevenido. Crack. Una espada le parte el cráneo al monstruo desde arriba, salvándolo por un pelo. El coronel Burton sujeta a Mason, regañándolo por no seguirle el paso. Swish. En un parpadeo, el coronel ya está avanzando de nuevo, dejando a Mason maravillado por su increíble velocidad. Llegan a una puerta sellada. Desde un pasaje oscuro, una voz les grita que abran. Es Wyatt, quien explica que la puerta es tecnología vieja y no puede abrirla, no sin un enlace neuronal directo. Mark amenaza a Wyatt con rabia, pero el coronel Burton interviene con solo decir su nombre. Mark revela que su objetivo, el uranio, está justo detrás de esa puerta. ¡Pum! Mark empuja al nervioso Mason al frente, preguntándole burlonamente si tiene ideas. Inclinándose muy cerca por detrás, el coronel Burton le da a Mason una orden simple e intensa. Abre la puerta. El chico suspira y obedece. Por dentro, Mason duda de su capacidad para abrir algo así. Pensando un poco, deduce que el sistema de 200 años simplemente necesita energía. Un cadete pregunta si eso se lo enseñaron en la academia,
pero él explica que lo leyó en un libro de historia y que ahora calculará la contraseña. De repente, la manivela de una gran bóveda empieza a girar y se abre de golpe, mientras un soldado anuncia que él ya tenía el código. Sus pasos hacen eco mientras dos soldados guían al técnico y a otro cadete por un pasillo desolador. El dispositivo de un soldado sonriente emite un pitido. Con orgullo, anuncia que han hallado su objetivo. Una mano enorme se acerca al técnico, quien se sobresalta y choca con el hombre rubio que tiene detrás. El soldado sonriente se burla del técnico, preguntándole si le interesa el jefe, pues no deja de caer en sus brazos. El técnico, sonrojado, lo niega todo. El soldado sonríe con malicia, diciéndole al molesto técnico que se ponga a trabajar. Mientras opera la consola, el chico piensa en lo peligroso que es Henrik Burton. Su virus X no solo potencia las habilidades físicas, sino también los deseos más carnales. El técnico se horroriza de sus propias ideas, culpando al agotamiento. Con Henrik parado en silencio detrás de él, la consola del técnico suena. Al oír los pasos de Henrik acercarse, anuncia que ya casi termina. El técnico se levanta y se da la vuelta. Henrik se inclina y le da un beso intenso, dejando al chico en shock. Afuera, una nave despega sobre un mar de zombies. El otro soldado grita que aseguren el uranio. Nuestro técnico, sin aliento por el cansancio, se queda tieso, temblando mientras aprieta el puño con nervios. Un soldado lo sorprende por la espalda, diciendo que escuchó que se mandó una hazaña imposible. Él insiste que todo fue un accidente, pero ella no le cree nada. Con una sonrisa pícara, le suelta que pronto será el chisme principal junto al jefe. Ya en la cama, nuestro técnico le ruega que pare. Pero Henrik le planta un beso a la fuerza. ¡Qué asco! El técnico se asfixia, agarrando un brazo que lo rodea. El otro soldado interviene sonriendo, advirtiéndole a su jefe, Henrik, que todavía no puede matarlo en plena misión. Al soltarlo, el técnico colapsa en el suelo, tosiendo sin parar. Cuando el técnico alza la mirada, Henrik se le acerca con un cuchillo, amenazando con dejarlo en los huesos si no devuelve el combustible. La soldado se acerca para advertirle que los besos del jefe son así de rudos porque a los STF les cuesta controlar su fuerza. Nuestro técnico niega tener algo con el coronel Burton, pero ella revela un dato clave. El coronel jamás ha estado con nadie. Le describe gráficamente cómo un STF reprimido podría destrozarlo. El técnico, horrorizado, solo atina a preguntar si es una broma. Ella sigue, explicando que un beso francés puede curarlo gracias al virus X en sus fluidos, y hasta le levanta el pulgar. Una sonrisa de suficiencia le desea una feliz vida amorosa al técnico mortificado. Mientras la nave cruza un valle boscoso, el técnico divisa su destino y anuncia que la plataforma está al frente. De repente, un zumbido y la nave se sacude con violencia. El técnico exige saber qué pasa. Los cadetes creen que los hackearon, pero uno responde que sus pilotos STF están entrenados contra el control mental. Y ¡zas! Un misil vuela directo hacia ellos. El pánico se desata. Todos gritan por el misil, pero la soldado parece fastidiada. ¿Son idiotas?, les grita. ¿Quieren ser comida de zombies? Les recuerda a los cadetes aterrados que esta es una nave de combate STF, no cualquier transporte. La nave sigue temblando. Los cadetes se aferran nerviosos. Ella le aconseja al técnico cerrar los ojos si no lo soporta. Decidido, el técnico dice que quiere ver lo que sigue, específicamente, el momento en que el coronel y Mark reviertan la situación. Ella lo mira, sorprendida por su confianza. Y justo, la nave roza la cima de una montaña, con Enrique al mando. El técnico sonríe por el timing perfecto, mientras la nave hace una maniobra evasiva increíble justo sobre el agua. ¡Pum! El misil choca contra la montaña. Adentro, los cadetes celebran haber sobrevivido. Lograron evadir un misil teledirigido. El técnico le pregunta a la soldado cómo supo el coronel del peligro en la plataforma. Ella le explica que, tras burlar a la muerte, tantas veces el instinto se vuelve natural. La nave desciende y aterriza en un claro, haciendo que los árboles se agiten con fuerza. Los cadetes bajan y miran el bosque vacío, confundidos. No entienden nada hasta que el soldado sonriente les dice que adivinen. El técnico explica con calma que el motor se sobrecargó. La soldado, sorprendida, le pregunta si en serio es solo un cadete clase B. El soldado sonriente anuncia que todos bajan. Toca una caminata de 12 horas hasta la base 14. La puerta se abre. El técnico le reclama al soldado por la caminata, advirtiéndole que el bosque pronto estará plagado de zombies. Él sugiere con sarcasmo que se queden a que los insurgentes le sirvan té.
La soldado entonces lo invita a unirse a ellos. Un cadete en pánico se ofrece a llevar algo y agarra al técnico del brazo rogándole que no vaya, que esperen el rescate. Pero el técnico se lo explica. La plataforma fue tomada por insurgentes y es más probable que ellos los encuentren primero. Convencido, el otro cadete se les une y el grupo se adentra en el bosque. ¡Zas! Avanzan entre la densa arboleda. De pronto el soldado sonriente detiene al grupo con un gesto. La soldado le pregunta ¿qué ocurre? ¡Shh! Él saca una espada brillante mientras los demás preparan sus armas. De la nada, una manada de lobos con ojos brillantes salen de la oscuridad. Enrique avanza, su mirada fija en la amenaza. El técnico se estremece cuando se pone delante. Para encararlos, Enric se arrodilla y libera un aura azul amenazante. El lobo alfa gruñe y retrocede asustado. Y listo. Intimidados por su poder, toda la manada da media vuelta y huye. Nuestro técnico no puede creerlo. ¿Cómo lo hizo? Retumba. El suelo tiembla y otro cadete celebra, pero de la nada, la soldado taclea al técnico para apartarlo del peligro. El técnico termina tras un arbusto, sin aliento, y al levantar la vista se encuentra con Henrik demasiado cerca. Se da cuenta de que Henrik sigue molesto por el beso, pero piensa que no hay tiempo para preocuparse por pequeñeces. ¡Zas! De un tirón, Henrik lo lanza al suelo con varios golpes. El técnico termina cayendo justo encima de él. Sus caras quedan a centímetros. Atrapado debajo, Enrique lo mira con una cara de pocos amigos. Atónito y sudando, el técnico lo mira en shock. Intenta quitársele de encima, empujando su pecho como puede. Con un giro rápido, Enrique invierte las posiciones, dejándolo inmovilizado, y le dice que no estorbe. Luego levanta su rifle y le grita a Mark. Una nave enemiga comienza a disparar. «Entendido», dice Mark con una sonrisa. Arma al hombro mientras los demás se cubren del estruendo de la nave. La soldado grita «¡Corran!» y pone a salvo al técnico mientras los demás disparan. Se pregunta por qué no usan misiles. Concluye que quieren el combustible para ellos. ¡Boom! La soldado dispara un cohete, pero se disipa contra su campo defensivo. Ella queda atónita y Mark le grita que el fuego terrestre no servirá contra la propulsión de esa nave. Mientras sus balas rebotan inútilmente, el técnico grita el nombre de Mark al ser atrapado por la potente ráfaga de la nave. La soldado corre hacia su compañero caído, gritando si Mark está bien mientras dispara para darle cobertura. Un frustrado Mark maldice desde el suelo. Henrik protege al técnico y la soldado sigue disparando contra el enemigo. Una voz grita «¡Quédense quietos!». El técnico mira confundido y ¡zas! Henrik se lanza por los aires. Con increíble velocidad y poder, ¡crack! Las gafas del técnico se rompen por la onda expansiva mientras Henrik salta hacia la nave. Haciendo que el técnico casi se desmaye, Henrik descarga una ráfaga de disparos directo al motor de la aeronave. Sigue disparando sin piedad. Mientras vuela por el aire, ¡boom! La nave explota en una bola de fuego. Pero abajo, el técnico grita mientras los zombies lo atrapan. ¡Dios! Un zombi muerde su hombro, pero justo cuando grita, otro es empalado justo frente a sus ojos. Henrik se para frente a él en medio de la batalla, preguntando fríamente si no sabe pelear. El técnico sonríe a pesar del dolor. Responde que lo habría hecho si Henrik no le hubiera destrozado el hombro. Liv, la soldado, cree que fue una bala perdida. Mark dice que deben llegar a la base 14. El técnico mira con tristeza a un cadete moribundo, aceptando que deben dejar su cuerpo atrás. Los 3 soldados restantes le dan un último y sombrío saludo a su compañero caído. Con el corazón pesado, el técnico se agacha y recoge rápidamente el contenedor de combustible. La soldado le quita el pesado contenedor y le dice que es hora de moverse. Mark bromea con Liv por preocuparse, sugiriendo que lo cure con un beso. Pero ella le dice que se aparte cuando Henrik se acerca. Él se inclina, su rostro cerca del técnico, quien pregunta nervioso qué quiere. Un oficial furioso acusa al coronel Borton de abandonar a su personal y de un tirón agarra al técnico por el cuello y exige saber si ese fue el plan desde el principio. El técnico informa con calma que sospechaban que Maelstrom quería el combustible y que un equipo de rescate no habría llegado a tiempo, afirmando que el coronel Borton tomó la decisión correcta. Aclara que el capitán Wyatt murió a manos de Maelstrom, un hecho que, según afirma, consta en el informe de la STF. Un oficial de pelo claro detiene el ataque, diciéndole que está demasiado alterado, y le recuerda que el cadete regresó al borde de la muerte. El oficial furioso exige saber si lo dejarán pasar.
si su primo Wyatt murió para nada. El oficial rubio admite que Maelstrom los habría matado, pero duda que alguien, incluso el coronel Burton, pudiera evadir un misil teledirigido. Reta al técnico a demostrar su historia recreando la maniobra evasiva en una simulación. Mientras los oficiales se van, le dice al técnico que la simulación estará lista en 30 minutos. Lo desafía a mostrarle si de verdad ocurrió un milagro. A solas, al técnico le preocupa qué pasará si falla y si el teniente coronel Rowan realmente presentará cargos contra el coronel Burton. Mientras los cadetes observan desde un balcón, el técnico entra nervioso a la sala de simulación. Con un suspiro, Mark y Liv le ofrecen su apoyo. Mark bromea diciendo que le torcerá el cuello si los avergüenza, estresando más al técnico. Clack se pone el complejo casco de simulación preparándose para la prueba. Beep. Las advertencias aparecen en la pantalla. Piensa que debe ser preciso o todo acabará antes de empezar. Brum brum. La nave simulada surca el cielo, ejecutando una maniobra brusca con un estruendo. Se concentra, debe replicar el ascenso vertical del coronel. Ascenso vertical. Mientras una imagen de Henrik aparece a su lado, los cadetes dudan. Se preguntan si intenta un choque suicida. Dicen que nunca logrará el ascenso a tiempo. Sujeción. El teniente Rowan sonríe levemente, pensando que es el momento de la verdad. Las alarmas de misil, sobrecarga y colisión inminente parpadean mientras el técnico se aferra a los controles con fuerza. Gritando, ahora tira de los controles con fuerza junto a la imagen fantasmal de Henrik. ¡Fiu! La nave se dispara hacia arriba en un ascenso vertical. ¡Boom! El misil explota contra la montaña mientras los soldados espectadores celebran asombrados. Mark levanta un pulgar orgulloso. La simulación termina con una advertencia de fallo de motor. El técnico se quita el casco, agotado pero exitoso. Clap. El teniente Rowan aplaude, felicitando a Mason por probar que esas maniobras pueden esquivar un misil teledirigido. Mason lo corrige con orgullo, diciendo que probó que la ciencia aplicada puede hacer lo que sea que haga la STF. Abrumado por la sobrecarga, Mason se pregunta cómo Henrik lo hizo sin esfuerzo y tropieza de agotamiento. ¡Pum! Cae hacia adelante, justo contra el pecho del coronel Burton. Henrik atrapa al exhausto Mason, quien intenta hablar, mirando el rostro de Henrik. Un sonrojado Mason le da las gracias en voz baja. Sus miradas se cruzan en un momento de intensa conexión silenciosa. ¡Zas! Mason salta hacia atrás, y su pelo, por la sorpresa, forma unas graciosas orejas de gato. Mientras Mason se acerca nervioso, Henrik lo mira y comenta que es un novato con suerte. Henrik revela que la nave no solo fue atacada por un misil. Deja a Mason en shock al explicarle que también hubo un ataque de hackeo mental. Atónito, Mason procesa la sorprendente revelación. Mason capta el mensaje de Henrik y se da cuenta del largo camino que le queda mientras piensa en esa hazaña casi imposible. Una nueva ambición arde en él, que el coronel lo reconozca como un igual. En la cafetería, Mason se queda helado al ver al teniente coronel Rowan. Rowan está comiendo con el coronel Burton. Mason no entiende nada. ¿No se suponía que se detestaban en esa mesa? Rowan le pregunta a Henrik por qué cargó personalmente al cadete. Henrik le explica que Mason es como una esponja. Lo está absorbiendo todo, a diferencia de los otros cadetes ya saturados. Rowan añade que su simulación de vuelo tuvo un 94% de precisión. Lo logró solo con sus propios cálculos y control mental. Sonriendo, Rowan sugiere que sus cerebros son muy compatibles, justo cuando Henrik se va. Mientras Henrik pasa a su lado, Mason baja la cabeza, aferrándose a un pan. Una persona musculosa de pelo largo y rojo lo sobresalta. Le pregunta si puede sentarse con él. Se presenta como Maya, y por un instante, una versión femenina de esta persona parpadea ante sus ojos. Maya se le acerca a la cara y le pregunta si puede ir a su cuarto más tarde. Una mano acaricia su barbilla, dejándolo totalmente aturdido. Maya le sujeta el rostro, prometiendo un momento memorable para curar su aburrimiento, mientras apoya la cabeza en su mano. Maya le dedica una mirada coqueta y prolongada, pero justo ahí, una voz por el comunicador regaña a la submayor Maya por un mal informe. Del susto, se le cae el tenedor con un estruendo. Mason se queda perplejo, preguntándose por qué percibió a Maya como una mujer. Se imaginó a Maya subiéndose a la mesa para besarlo mientras le sostenía la mano. Maya revela que es un hombre y le hace una propuesta coqueta. Mason concluye que las feromonas de Maya, mejoradas con un exovirus, le provocaron una alucinación. El teniente coronel Rowan interrumpe con una misión urgente. Le ordena a Maya rescatar a unos investigadores en la plataforma 62. Con un saludo, Maya acepta y sale corriendo, dejando a Mason hecho un lío. Parado tras el coronel Burton, un nervioso Mason piensa que la unidad STF está llena de pervertidos. ¡Pum! Y sin querer, choca con Henrik.
Henrik entonces le ordena que lo acompañe al laboratorio. A Mason le molesta ese tono mandón, recordándose que no están en la misma división. Se pregunta con ansiedad por qué lo llevan al laboratorio, si ni siquiera tiene el permiso. Una alarmante posibilidad empieza a surgir en su mente. Su cabeza proyecta una imagen de Henrik besándolo, pero la rechaza con horror, culpando a la influencia de Maya de antes. Henrik le agarra la barbilla con fuerza, advirtiéndole que no se lo haga repetir. ¡Bip! Atraviesan una puerta de alta tecnología que se abre. Mason mira la nueva sala con los ojos como platos, mientras Henrik, estoico, se para en una inmensa armería, contemplando un muro de armas brillantes. Acercándose a tocar una, el cadete de pelo negro examina sus especificaciones en una interfaz holográfica. Henrik le da una orden simple: repáralas. La puerta se cierra, dejando a Mason solo y confundido. Entra en pánico, quejándose de que le dejen una tarea tan crítica a un novato. Y en su día libre, encima, toma un dardo afilado pensando que Henrik debe ser muy hábil para usar esas armas. Se lo imagina en plena batalla. Se da cuenta de que si un arma falla, estará muerto, o algo peor. Decidido a no morir, se arma de valor para completar la tarea. El teniente coronel Rowan le informa a Henrik que todas las misiones STF ahora requerirán un técnico de campo. Henrik lo mira con total indiferencia y simplemente pregunta, y Rowan le anuncia que asignará un técnico a su próxima misión, pero Henrik se niega a ser responsable de su seguridad. Henrik hace una pausa, pensando que el técnico es solo un cadete. Rowan critica la actitud distante de Henrik, la que provoca que los agentes rechacen sus misiones. Mirando el archivo de Mason, Rowan piensa que Henrik, tras haberlo salvado una vez, no lo dejaría morir. Esto mientras el coronel Burton se aleja. Rowan le dice alegremente que traiga al chico de vuelta con vida. ¡Bip! Habiendo terminado su tarea, Mason se estira aliviado justo antes de su traslado. Se hunde en una silla futurista, sintiendo que por fin puede descansar, pero de pronto se levanta con una idea repentina. Al darse cuenta de que la Base 2 debe tener una biblioteca, se pone un casco blanco de realidad virtual. Un recuerdo de su niñez emerge. Le pregunta a su papá que es un oceanólogo. Su padre se lo explica, y el pequeño declara que su papá es genial. El padre reflexiona con tristeza que la oceanología perdió su sentido cuando la humanidad se mudó bajo tierra. Apoyando la cabeza en el regazo de su padre, el niño insiste en que le encanta oír historias del océano. El recuerdo cambia a su padre hundiéndose. Gritando su nombre, unas manos desesperadas se alzan desde las profundidades del agua. Splash, en un cambio repentino. Henrik lo saca del agua en su sueño. Le sostiene el rostro con ternura mientras un Mason atónito se pregunta por qué el coronel está ahí. Se inclina para besarlo, mientras la conciencia de Mason se pregunta si es real. En el sueño, sus labios se encuentran. Splash. Henrik lo levanta del agua en un abrazo apasionado. ¡Pum! Mason se despierta de golpe del sueño. Empujando el aire vacío, las intensas miradas de Mason y Henrik se clavan en un primer plano. Splash está de pie bajo el agua de la ducha. Se pregunta si está perdiendo la cabeza por soñar así con Henrik Burton. Aterrado, le preocupa que Henrik lo aplastaría si se enterara. Se toca los labios, pensando en lo real que se sintió el sueño. Mientras se viste, intenta convencerse de que Henrik es la última persona con la que fantasearía. Agotado, Mason desea escapar de Henrik Burton, pero una voz alegre lo interrumpe. «Buenos días, novato». Mark acaba con su día libre. Le ordena que empaque para una misión. Su permiso está cancelado. Mason queda en shock al saber que lo envían a una ciudad abandonada. Mark lo suelta como si nada. Es una misión de nivel A, lo que Mason reconoce como una sentencia de muerte. El pánico lo consume al darse cuenta de que la bolsa que le acaban de dar contiene una bomba. En otra parte, la pelirroja Maya se queja con Liv de que el jefe las está presionando, echándole la culpa a su bonito cabello. A Liv no le importa la vanidad de Maya y justo ahí llega Mark, arrastrando a un reacio Mason. Mason se queda sorprendido al ver a Liv, quien le confirma que ella también está en la misión. Maya le guiña un ojo, coqueta, preguntándole a Mason si las extrañó, incomodándolo al ver a todo el escuadrón STF movilizado. Mason se da cuenta de que la misión es seria y se paraliza cuando Henrik Burton pasa a su lado, lo que le provoca un flashback de su sueño. Aterrado de que descubran su pesadilla, Mason observa cómo el coronel Burton le ordena con severidad al equipo que se mueva. Mark le pregunta al coronel si el chico se unirá a ellos en tierra. Rezando por poder quedarse atrás, Mason piensa en los peligros de las zonas urbanas infestadas de zombies, pero Henrik lo confirma. Mason viene con ellos. Las esperanzas de Mason se hacen añicos mientras se resigna a la muerte. Un nervioso Mason pregunta por qué él, que no es personal de combate, tiene que ir a la misión.
Mark le pasa un brazo por los hombros, explicándole que es el único que queda. Mason protesta, diciendo que como cadete de reserva solo retrasará al equipo. Mark le revela que después de un incidente del pasado, todos los otros técnicos de campo creen que el STF los abandona y se niegan a cooperar. Sin más opciones, Mark dice que deben llevarse a Mason. Y encima lo felicita diciendo que su trabajo anterior fue una buena preparación para detonar bombas. Mason lo mira horrorizado, repitiendo las palabras detonar bombas. Cuando Mason sugiere simplemente disparar un misil, Liv le explica que hay un rehén. Él responde sugiriendo rescatarlo primero, preguntándose qué tan complicada es esta misión. Mark se ríe, diciéndole a Mason que no necesitan a un técnico para plantar bombas, lo que deja a Mason cuestionando con enojo su propósito aquí. Liv detalla que el enemigo usa una vieja red aislada que los técnicos modernos no pueden manejar, explicando que el coronel cree que las habilidades de Mason son más adecuadas para la tarea. Añade que parece familiarizado con la tecnología antigua, lo que provoca que un confundido Mason pregunte a qué coronel se refiere. Cuando Liv nombra a Henrik Burden, Mason se queda atónito al saber que el coronel lo eligió personalmente. Liv sonríe con picardía, preguntándole si de verdad pensó que el coronel lo odiaba. Con una expresión inexpresiva, Mason admite que eso era exactamente lo que pensaba. La escena cambia a la vasta y resplandeciente superficie del océano abierto. Asomándose por una ventana, Mason está cautivado, dándose cuenta de que por fin está viendo el océano de verdad. Liv le pide permiso al coronel para dejar que el novato experimente la brisa del océano por primera vez. Henrik mira de reojo al ansioso Mason. Considerando la petición, le concede el permiso, para gran sorpresa de Mason. Mientras Liv le pone una mano en el hombro, guía a un aturdido Mason a la rampa abierta de la aeronave, sugiriendo que el coronel no es tan malo después de todo. De pie, al borde de la aeronave abierta, Mason contempla las olas, recordando su sueño de la infancia de convertirse en oceanólogo como su padre. Con vistas al agua, siente una sensación de asombro, habiendo alcanzado por fin su sueño de ver el océano real. El equipo discute la inusual ambición de Mason, con un soldado cuestionando la relevancia de la oceanología en su mundo actual. Mason está de acuerdo con una sonrisa triste en que el campo perdió su propósito una vez que la humanidad se mudó bajo tierra. Liv hace otra petición, preguntándole al jefe si Mason puede tocar el agua. Mirando, Henrik lo aprueba secamente, dándole 30 segundos. Mason está asombrado por este inesperado acto de amabilidad del frío coronel durante una misión. Retumba, la enorme aeronave baja, rozando la superficie del océano. ¡Pum! Con el corazón a 1000 por hora, Mason extiende un poste hacia las olas, sintiendo finalmente la temperatura y el flujo del océano. Se inclina para tocar el agua con su propia mano, maravillado por la sensación. A un compañero de equipo le parece que la fascinación de Mason por el océano es un cambio refrescante de los habituales cadetes obsesionados con el virus. Mason explica apasionadamente el poder del océano y su potencial sin explotar como fuente de energía renovable. Impresionado, Mark le dice a Mason que no está nada mal y luego le pregunta a Liv si el novato está armado. Liv revela un revólver hecho a medida de la bolsa de Mason, explicando su autoapuntado y sus balas guiadas. Los soldados se ríen, advirtiéndole a Mason que tenga cuidado de no dispararles accidentalmente con sus balas teledirigidas. La vocería del coronel Burton corta la charla, mientras anuncia «Hemos llegado». Llegan a las desoladas ruinas de una ciudad, con la icónica Estatua de la Libertad asomándose en la distancia. Mark se ríe, impresionado de que un Mason tembloroso no gritara durante su brusco aterrizaje. Mirando el lejano monumento, Mark comenta su enorme tamaño mientras Mason la identifica como la Estatua de la Libertad. Juntos contemplan el vasto paisaje urbano apocalíptico que tienen delante. Una operaria explora la zona con unos prismáticos, observando con gravedad que es el lugar más poblado que ha visto. A través de su mira, ve una enorme horda de zombies, dándose cuenta de que Maelstrom usa a los no muertos como guardias perfectos para su base. Mientras Mason pregunta cómo llegarán al edificio objetivo, la operaria dispara un gancho de agarre a través del hueco. Le dice a un confundido Mason que contenga la respiración y se mantenga firme. Luego cruza a toda velocidad por los tejados con otro soldado, dejándolo atrás. Oye, un operario de pelo largo con una sonrisa pícara aparece detrás del asustado Mason preguntando, «Nene, ¿estás bien? ¿Sas?» El operario de repente agarra el brazo de Mason con un firme agarre. Con la misma rapidez, el coronel Burton aparece detrás de Mason, susurrándole una amenaza para que guarde silencio o será noqueado. ¡Sha! El coronel levanta a Mason sin esfuerzo y salta desde el tejado, dejando al otro operario observando desde atrás.
El de pelo largo se queja en voz alta, recordándose a sí mismo que después de Mark se suponía que era su turno. Sujetado firmemente en el agarre del coronel, Mason se pregunta si para ese hombre no pesa absolutamente nada. ¡Crack! La cuerda del gancho se rompe y mientras caen en picado, Mason grita que se van a estrellar mientras el coronel lo abraza con fuerza. ¡Pum! Aterrizan con un impacto que hace temblar los huesos en un tejado más bajo. El equipo se reagrupa, viendo su destino al otro lado de una calle. El lugar está hasta el tope de zombies, y mientras la gente se preocupa por no hacer ruido, el coronel Burton suelta una orden que calla a todos. Usaremos las cuerdas. ¡Zas! Y mientras todos preparan el equipo, Mason los mira con una cara de espanto. ¡Fiu! El coronel agarra a Mason y salta directo al oscuro abismo lleno de zombies. ¡Ah! Un muerto viviente se le prende a la pierna a Mason. El coronel, súper tranquilo, le ordena que lo patee. ¡Zas! Mason obedece y le da una patada que le destroza el cráneo al zombie. ¡Crack! Mientras el zombie cae a la oscuridad, un tembloroso Mason se aferra al coronel frente a una enorme puerta blindada. Mason informa que desactivó la puerta y la alarma. Con una mirada intensa, el coronel Burton solo le dice ábrela, y Mason asiente nervioso. ¡Clac! La pesada puerta reforzada rechina al abrirse. ¡Uf! Detrás hay un cuarto lleno de zombies arañando un cristal. ¡Zas! El coronel jala a Mason justo cuando la horda se abalanza hacia ellos. ¡Por Dios! El coronel Burton protege a Mason con su cuerpo mientras los zombies los rodean. ¡Zas! El resto del equipo entra en acción. Y Mark con sarcasmo dice, ¡qué bonita bienvenida! ¡Zas! ¡Clac! Justo cuando un zombie agarra a Mason, el coronel lo salva con un tajo, le toca el hombro y derriba a otro muerto. ¡Pum! Mason voltea a verlo. Su atención está clavada en cada movimiento del coronel. Se toca el hombro, aliviado porque esta vez el toque fue suave. No como la última vez. Mason se estremece al ver una mano acercándose. Algo que los ojos del coronel no pasan por alto. Burton jala a Mason para protegerlo en un abrazo, mientras despacha a otro zombie con su espada. A salvo contra el pecho del coronel, Mason encuentra un instante de paz en medio del caos. El equipo sale victorioso, y el coronel todavía lo tiene abrazado. Llama a la agente Liv y ella responde al instante. Liv y Mark van al frente, avanzando con cuidado por un pasillo metálico mientras ella escanea el lugar silencioso. La cara de Liv se pone cada vez más tensa. Tras revisar bien, confirman a los demás que la zona está despejada. Entran a un cuarto y se impactan al ver a un hombre atado en una jaula. Mason lo reconoce. Es el profesor Jensen, un virólogo de primera. Se pregunta cómo cayó en las garras de Maelstrom. Mark sugiere que lo saquen de ahí. Le dice a Mason que se encargue. Mason, nervioso, dice que no es lo suyo, justo cuando una luz azul pasa volando. ¡Fiu! Mark admira la eficiencia del jefe. Un aparato del coronel afloja las cuerdas, permitiendo que Mason ayude al profesor. ¡Zas! Apenas libre, el profesor Jensen agarra a Mason como rehén, y Mark grita. Nadie se mueva. Mason, en shock, se da cuenta que es un rehén, mientras el coronel Burton observa todo con una expresión gélida. El profesor Jensen aprieta más fuerte, advirtiéndole al técnico que no se mueva mientras pisa un interruptor en el suelo. ¡Clac! El coronel con toda la calma se encara con su ex colega. Así que te uniste a Maelstrom. Mayor General Jensen. 2 soldados reaccionan impactados, y uno grita que fueron traicionados por uno de los suyos. Un hombre mayor tiene de rehén a un joven, advirtiéndole al coronel Burton que no se acerque. El captor aprieta con fuerza, amenaza con romperle el cuello al muchacho. Al ver la escena, Mark maldice al hombre con rabia. El captor añade otra amenaza. Le arrancará la muñeca, ya que el virus X no regenera extremidades. ¡Crack! Se oye un sonido horrible. Le rompió la muñeca. El rehén grita de dolor, preguntándole al profesor por qué hace eso. Diciendo que su objetivo ya no está, el profesor empuja al rehén mientras unos soldados caen al suelo. ¡Pum! El rehén herido cae, y mientras un soldado pasa de largo, Henrik lo levanta rápidamente del suelo. Sosteniendo su muñeca rota, le pregunta al chico confundido ¿qué hace ahí? ¡Crack! Con un movimiento brusco y rápido. Le reacomoda el hueso dislocado. El joven mira su muñeca ahora sanada mientras Henrik la sostiene. Henrik le pregunta si tiene otra herida, y el rehén, atónito, tartamudea que no. ¡Pum! Mark golpea una puerta sellada. Se da cuenta, frustrado, de que están atrapados. Le pregunta a Mason si puede abrirla. Mason niega con la cabeza. Se disculpa. Un tipo llamado Jensen se llevó su equipo y se echa la culpa de todo. Rumble. Liv pide silencio. Percibe un sonido de agua justo antes de que empiece a caer del techo. ¡Shh! El agua inunda la habitación. Mark se da cuenta de que intentan ahogarlos.
un soldado pelirrojo abraza a Mason, diciendo que lamenta no haberse acostado con él, ya que van a morir, pero lo callan de un solo golpe, sujetándose la nariz que ahora sangra. El soldado se queja con el jefe, pero Henrik fríamente le dice que habla demasiado. Liv mira a Henrik esperando órdenes. Le pregunta al jefe qué harán. Mark entiende que no pueden romper los muros de titanio. Fue una trampa desde el inicio. Liv le pregunta a Mason cuánto tiempo tienen. Él calcula que 1 hora antes de que todo se inunde. El pelirrojo se asusta por el poco tiempo. Le ruega al equipo que piense en un plan. A solas con sus pensamientos, Mason se convence de que debe haber un modo de abrir esa puerta. En medio del agua revuelta, a Mason se le prende el foco. Y así empieza a abrirse paso entre las olas. Un compañero le pregunta qué rayos está haciendo. Mason le explica que la corriente se llevó su arma, pero el otro insiste. Esa arma no romperá la pared. Splash. Pero a Mason eso no le importa. Sus piezas internas podrían servir para manipular el mecanismo. Hundiéndose, Mason piensa que esa pistola es su única esperanza. Glub. Bajo el agua de la nada, aparece Henrik y jala a un desesperado Mason. Splash. Y de pronto sale a la superficie. Saca del agua a Mason, que apenas puede respirar. Empapado, Mason se quita el pelo de la cara y lo mira totalmente sorprendido. Y ahí está. Henrik le entrega el arma que recuperó de las profundidades. Mason, aliviado, le sonríe con pura gratitud. El coronel la encontró, exclama. Con cara de pocos amigos, Henrik le pregunta qué piensa hacer con esa pistola. Mason señala un panel en la puerta, diciendo que tiene que llegar ahí. Henrik llama a Mark, quien acepta ayudar al instante. Toc. Usando a Mark de escalón, Mason manipula el panel con el arma. Kachak. Activa el mecanismo con un clic decisivo. Sha. La puerta se abre y el agua se drena a toda velocidad. Cof, cof. Ya en tierra firme, Mason se desploma y escupe agua. Y aquí viene el momento. Henrik carga a Mason en sus brazos, le ordena a Liv que pida un transporte aéreo y que el escuadrón se reúna. Ya en la nave, un soldado se sacude el agua del uniforme mientras mira desde arriba a un tembloroso Mason. Henrik ordena que suban la temperatura en la bodega. Mark informa que encontraron la nave de Jensen y Henrik da la fría orden de derribarla. Mientras su nave cae en picada, Jensen queda varado en tierra y rodeado de zombies. Henrik le ordena a un soldado que vaya por el cerebro de Jensen. Mason observa, identificando a la horda que se acerca como zombies de nivel 1, y así ve cómo capturan a su antiguo profesor. El coronel comenta que Jensen no tiene escapatoria. Mark, con una sonrisita cruel, le pregunta a Mason si quiere despedirse de su profesor. Mason se niega fríamente. Dice que ya se despidieron. En silencio se pregunta qué pudo llevar a un buen profesor, como Jensen, por un camino tan oscuro. El coronel Burton le dice a un asustado Mason que la unidad de interrogación le sacará todos sus secretos. Mason se da cuenta de que la mente de su profesor debe guardar secretos peligrosísimos. ¡Zas! De repente se siente mareado. Se tambalea, solo para ser atrapado por los fuertes brazos del coronel. Justo en ese momento, una explosión sacude la nave al recibir un impacto directo. Abrazando con fuerza al aterrado Mason, el coronel Burton exige un informe. La respuesta llega. 3 naves enemigas abrieron fuego y le dieron al motor izquierdo. El coronel les ordena a Mark y a otro soldado que protejan a Mason. Ellos asienten, mientras Mason se esconde detrás de él. Burton, furioso, ordena despejar el espacio aéreo. Ya, la cámara se acerca al rostro de Mason, aterrorizado y bañado en sudor. Bip, bip, las alarmas suenan sin parar. 2 agentes se dan cuenta de la emboscada. 3 naves con misiles teledirigidos. Un agente de pelo largo agarra a Mason y le advierte: no abras la cápsula por nadie que no seamos nosotros. Y la puerta se cierra. El equipo grita desde afuera que les dieron y que se preparen para el impacto. Encerrado, Mason recuerda cómo apenas esquivaron un misil. Y ahora con 3, una advertencia parpadea mientras Mason teme quedarse sin oxígeno. Solo y abandonado, mira hacia arriba y se pregunta si será el único sobreviviente. Perdido. Para siempre. Ya. Suspira jurando que si sobrevive a esto jamás volverá a salir de su casa. Mason sueña despierto con una vida tranquila, a salvo en un laboratorio con la única compañía de un café. Su fantasía se rompe con la imagen de Henrik Burton, abrazándolo, susurrando su nombre. La voz de su visión le ordena abrir la compuerta, devolviéndolo a la aterradora realidad. Pip. Sobresaltado, Mason se sienta frente a los controles, preguntándose si esa voz fue real. La compuerta se abre y revela al coronel Burton, quien le extiende una mano. El coronel lo saca de entre los escombros. Los zombies se les echan encima. ¡Guá! ¡Ah! ¡Tuac! Mientras protege a Mason, el coronel suelta una patada brutal que manda a un zombie a volar. ¡Pum! Mason cae con fuerza.
Su tobillo cruje horriblemente mientras el coronel le lanza un contenedor. Desde el suelo, Mason ve que la horda es de zombies nivel 1. Con una velocidad increíble, el coronel Burton salta directo a la batalla. ¡Pum! Aterriza con tal fuerza que agrieta el suelo, eliminando a un zombie al instante. ¡Trank! ¡Slash! El coronel se convierte en una ráfaga mortal, destrozando a la horda de zombies con sus cuchillas. ¡Pump! Aterrizando entre los muertos, Burton guarda su arma y le ordena al atónito Mason que se levante. Luego, reporta que lo ha recuperado. Mason se alivia al saber que los demás están vivos. ¡Ay! Pero al intentar pararse, un dolor agudo le atraviesa el tobillo y teme que esté roto. Se tropieza y cae, maldiciendo su pésima suerte. Rindiéndose, Mason se queda tirado en el suelo, aceptando su destino. El coronel Burton lo mira desde lejos y le pregunta con impaciencia cuánto tiempo más piensa quedarse ahí tirado. Mason le ruega que lo deje y le dé una muerte rápida. Shock. Al segundo, se horroriza. Le acaba de pedir al legendario Henrik Burton que lo mate. El coronel se acerca y se arrodilla junto al derrotado Mason. ¿Y qué hace? Con delicadeza, le quita una pequeña hoja del cabello. Para total confusión de Mason, el coronel se mete la hoja en la boca. Luego se inclina y se la da directamente a un Mason con los ojos como platos. ¡Fush! Una energía azul brillante fluye hacia Mason, sanándolo al instante. «Vámonos», dice el coronel, mientras un desconcertado Mason mira esa extraña energía nueva en sus manos. Al tocarse el tobillo, Mason descubre que todas sus heridas, incluso la hinchazón, han desaparecido como por arte de magia. El coronel se cierne sobre él, preguntando si prefiere quedarse atrás y morir. Mason se estremece con asco, pensando que eso fue menos un beso y más un presagio de muerte. Poniéndose de pie como puede, insiste en que puede caminar, pero el coronel lo calla y se lo lleva cargando. ¡Clac! La escena cambia a un austero refugio, su punto de encuentro habitual. Henrik busca provisiones mientras un nervioso Mason lo observa. Henrik le lanza una botella y una ración, diciéndole que no la desperdicie. Mason come mientras Henrik toma un trago, un momento de calma entre los dos. De pronto, sintiéndose débil y acalorado, Mason se detiene a medio bocado al notar su estado. Henrik se acerca para comprobar la temperatura de Mason. Levanta al chico febril en sus brazos, afirmando que tiene fiebre. Ya acostado en la cama, Mason recuerda los horribles sucesos, misiles y zombies por todas partes. Observa la silueta de Henrik a lo lejos, preguntándose qué estará haciendo. Cuando Henrik se sienta a su lado, el nombre del coronel resuena en su mente. Piensa con gratitud que Henrik no lo abandonó ni lo resintió por ser una carga. Con delicadeza, Henrik le toca el rostro, confirmando que la fiebre ha bajado. Su mano enguantada acaricia los labios de Mason, un gesto sorprendentemente tierno. Henrik se inclina, acortando la distancia para un beso suave. Luego lo presiona contra la cama, profundizando su beso con intensidad. ¡Sujeto! Henrik le sostiene las manos a Mason mientras el sueño se vuelve más apasionado. ¡Zas! Mason se despierta de golpe, dándose cuenta de que todo fue un sueño. Se agarra el pecho, horrorizado por el sueño tan loco que acaba de tener. Cuando Henrik le pregunta qué pasa, Mason suelta de golpe que tiene que orinar y al instante entra en pánico por su falta de tacto. Clic, Henrik le pasa una botella de agua con una amenaza helada de no derramar nada. Mason se desespera al ver la pequeña boquilla de la botella, preguntándose cómo diablos se las arreglará. Con una mueca se resigna a la incómoda tarea. ¡Pum! Un sonido repentino en la puerta sobresalta a un Mason con los ojos como platos. ¡Clac! Un soldado pelirrojo irrumpe y envuelve a Mason en un abrazo de alivio, exclamando que está vivo. Le dice a Mason que le preocupaba que el jefe lo dejara atrás, y menciona que lucharon con zombies y asesinos de Maelstrom, a lo que Mason solo asiente nervioso. Sediento, el soldado le arrebata la botella de las manos para beber, pero Mason intenta detenerlo, aterrado. El soldado se detiene. ¿Por qué el agua está tibia y huele raro? Mientras Mason balbucea nervioso, otro soldado revela sin rodeos que es la orina de Mason, provocando que sus compañeros reaccionen con asco y diversión. El soldado pelirrojo lo llama sarcásticamente un regalo de afecto, pero Mason explica débilmente que no había baño. Una compañera señala un mapa hueco, diciendo que el baño más cercano está en la plataforma 47. Henrik anuncia que son 6 horas de viaje a su velocidad y ordena al equipo que se ponga en marcha. Un soldado cuestiona el plan, señalando que Mason no puede seguirles el ritmo. Con una mirada severa, Henrik simplemente le ordena a Mark que lo cargue. Mason protesta en voz alta, pero Mark solo se ríe, culpándolo por ser tan lento. Tap. Liv le agradece a Mason por ajustar sus engranajes, comentando que funcionan mejor que nunca.
La escena cambia mientras el equipo se adentra en un bosque denso. Henrik advierte al equipo que crucen rápido un campo abierto mientras emergen zombies. Los muertos vivientes gimen y avanzan, sus lamentos resonando en el bosque. Brillando con poder, Henrik se abre paso a través de la horda de zombies. Fuerte, con Mark cargando a Mason, Henrik lidera el camino, despachando a un enemigo con rapidez. Henrik y un compañero miran hacia arriba mientras un proyectil de energía remolinado cruza el cielo. «Misil en camino», grita Henrik, ordenando a todos que se dispersen mientras se lanzan a cubrirse en el aire. Mark, por instinto, protege a Mason con su propio cuerpo. ¡Boom! El suelo estalla en una serie de poderosas explosiones. El escuadrón entero cae en picada por el aire hacia las copas de los árboles. ¡Boom! Mientras las explosiones los persiguen, Henrik ordena al equipo que se refugie en el bosque. ¡Boom! Otra explosión masiva arrasa los árboles detrás de ellos. Mirando hacia arriba, un soldado le informa al jefe que más de 10 enemigos están descendiendo desde el cielo. Un escuadrón de soldados enemigos aterriza, listo para la pelea. Henrik reconoce la nueva amenaza, preguntándose si son de Maelstrom. Henrik le ordena a Maya que se abra paso con Mason, mientras Mark y Liv les dan cobertura. La soldado pelirroja, Maya, levanta a Mason sin esfuerzo sobre su espalda mientras el equipo se retira. Mason, ansioso, pregunta si está bien dejar al coronel solo contra tantos enemigos. Mark tranquiliza al chico ingenuo, diciendo que nadie puede derrotar a Henrik Burton. ¡Zas! Un soldado enemigo se interpone de repente en su camino. ¡Blank! Mark intercepta al atacante con un bloqueo poderoso, protegiendo a Maya y a Mason. ¡Fush! Mientras Maya acelera para adelantarse, se da cuenta de que sus enemigos anticiparon su ruta hacia la plataforma 47. Maya esquiva y se mueve por el bosque a una velocidad increíble, dejando estelas de luz. Shing, slash. El equipo derriba a los soldados de Maelstrom en una ráfaga de ataques. Flip, un soldado se cura un corte en la cara al instante con solo tocarlo. La compañera le dice a Maya y a Mason que se apresuren a la plataforma mientras los demás detienen al enemigo. Se da la vuelta para irse, anunciando que se dirige a la pelea. Mientras lo carga, Maya piensa para sí misma que por fin tiene a Mason solo para ella. La escena cambia a un cielo brillante y nublado marcando su llegada. Miran desde un acantilado y ven que la plataforma 47 es un infierno de llamas, una ruina humeante. Mason mira a través de unos binoculares e informa con tristeza que no queda ninguna aeronave útil. Maya sonríe con confianza, afirmando que conseguirles un transporte es su trabajo. Mason añade más malas noticias, mencionando que también vio la plataforma, plagada de zombies. Él sugiere usar la terminal para pedir ayuda, pero se calla al ver que Maya ya tiene un plan. Y de la nada, ella le pasa un brazo por el cuello a un sorprendido Mason, jurando que cumplirá las órdenes del coronel, aunque tenga que llevarlo de vuelta hecho un fiambre. Resignado, Mason no tiene más remedio que aceptar. Cualquier cosa es mejor que ser almuerzo de zombies. Pero cuando Maya le hace una propuesta indecente, un Mason irritado le aparta la cara de un empujón, declarando que él puede cuidarse solo. Gracias. Maya solo le dice a un desconfiado Mason que no se separe mientras entran a la oscura y tétrica instalación. Él se tapa la boca, dándose cuenta de que los transportes huyeron cuando todo empezó. Y justo cuando Maya anuncia que va a la sala de control, él grita una advertencia desesperada. Una espada enemiga atraviesa a Maya por la espalda, pero ella se arranca el arma, esquiva un golpe mortal y hasta comenta lo cerca que estuvo. Maya le ordena a Mason que se encargue de la terminal mientras ella los detiene, pero él, desafiante, le pregunta si está subestimando a un reservista. Ella le señala a dos tipos especialmente fuertes, esos son el verdadero problema. Mason, ya nervioso, pregunta qué tan mal están las cosas. Rodeada por un aura brillante, Maya le promete que lo llevará a la sala de control, y extendiendo su mano, le propone un trato. Ella lo lleva, y él promete informar de todo a la base. Mason acepta. Ella sonríe, satisfecha, y de pronto Maya abre un camino y le grita que corra mientras él se escabulle. Mason corre por un pasillo oscuro con un solitario zombie pisándole los talones. Huye totalmente aterrorizado, pensando que está frito si la sala de control está cerrada. La sombra del zombie se cierne sobre él mientras sigue corriendo. Corre a toda velocidad hacia una luz lejana. Golpea el panel de control y la puerta se cierra a centímetros de la mano del zombie. Pero hay otro zombie dentro esperándolo. Se sobresalta y saca su espada para defenderse. Con un grito desesperado, Mason le corta el paso al zombie en un chorro de sangre. La cabeza de la criatura cae al suelo. Recuperando el aliento, se dice que no hay tiempo que perder. Se pone unos audífonos y teclea como un loco en la consola. Logra contactar. Se identifica.
Cadete Mason, plataforma 47. Reporta con urgencia que el equipo del coronel Burton fue emboscado y pide refuerzos y una extracción inmediata. Espera la respuesta, ansioso, con una solitaria gota de sudor en la frente. En un monitor, ve con horror cómo derrotan a Maya, que yace herida en el suelo. Sangrando y vencida, Maya maldice, casi los tenía. Un soldado enemigo se cierne sobre ella con su espada, diciéndole que es hora de reunirse con su instructor. Maya lo mira con sombría determinación. El soldado levanta su espada para el golpe de gracia. Dentro de la sala de control, Mason grita el nombre de Maya por el comunicador, y aquí, los protas rompen la cuarta pared, pidiéndole apoyo a la audiencia. Y justo entonces, Mason dispara un tiro certero desde la sala de control. El soldado desvía la bala con su espada sin el menor esfuerzo. Se burla de la herida Maya, pero otro disparo de Mason lo distrae. Mason le dispara al soldado por la espalda. Se dice a sí mismo que se calme, recordando que las balas son teledirigidas. Con una concentración feroz, Mason desata una lluvia de disparos. El enemigo crea un escudo con su espada, bloqueando el ataque. Una bala le roza la cabeza al soldado, que lo mira incrédulo. Mason se mantiene firme, con la pistola aún humeante y apuntando. Mason corre al lado de Maya, preguntándole si está bien. Mientras se apoya en él, Maya reconoce el arma que él sostiene, la del comandante. Mason explica que Liv se la dio, y Maya se da cuenta de que es la del jefe. Mientras Mason la ayuda, ella lo regaña por desobedecer una orden directa. Él la ayuda a recostarse en un sofá y pregunta cuál será su castigo. Ella en broma le sugiere que pase la noche con ella, pero un Mason enojado responde que debió dejarla morir. Le da la espalda a una recostada Maya mientras le venda el brazo. Mason confirma que fue él quien le disparó al atacante. Se queda en silencio un momento, con su deber cumplido. Maya piensa que con solo 3 años restantes, esta podría ser su oportunidad para retirarse. La narración nos explica que el virus X acorta la vida de los agentes a cambio de poder. Maya le dice a Mason que tiene un pelo hermoso, revelando que lo admira desde la cafetería. Justo cuando él le toca un mechón de su cabello, ella de repente anuncia que el jefe llegó y le dice a Mason que abra la puerta. El resto del escuadrón entra en la habitación de forma dramática. Maya hace la señal de la paz, declarando alegremente que sigue viva. Mark expresa su respeto por haber sobrevivido a una pelea de 2 contra 1. Sus compañeros se reúnen a su alrededor, aliviados de que su principal arma esté a salvo. Pero Maya desvía el cumplido, revelando que Mason derribó a uno de los enemigos. Un nervioso Mason insiste en que fue ella quien lo protegió. Entonces Henrik llama a un confundido y agotado Mason. Henrik lo observa con una expresión seria, indescifrable, y de repente lo jala hacia un fuerte abrazo, agradeciéndole por el buen trabajo. Mientras se abrazan, una misteriosa pluma negra aparece junto a Mason al mismo tiempo que las naves de rescate descienden con sus motores brillantes. El escuadrón es evacuado de la plataforma en ruinas hacia las naves, pero una mujer los confronta por haber matado al instructor Melvin. Maya, cómo no, le da el crédito a un aterrorizado Mason por la ayuda. La mujer sonríe y felicita al técnico por su buen trabajo. Henrik la presenta como la Sab Mayor Sharon Michelle, una de las diosas de las Fuerzas Armadas Especiales. Mason hace el saludo militar, pero Henrik le dice que se relaje y toma al exhausto chico en sus brazos. Henrik asciende por un cable llevándose a Mason con él. Henrik le abrocha el arnés a Mason, mientras el chico se pregunta si el coronel de verdad lo cargó, y se atreve a pensar que tal vez finalmente ha sido reconocido. Maya lo saca de sus pensamientos con una broma. Mason, ansioso, pregunta si ya están a salvo de más ataques. Maya le revela que las naves también llevan a la unidad principal de Jake Wallace, a quien Sharon le reporta. Sorprendida de que Mason no conozca a Wallace, le pregunta si al menos sabe quién es el coronel Burton. Mason mira de reojo a Henrik, pensando, el coronel es el tipo de persona a la que no le importaría lo que piensen de él. Mason le pregunta a Liv si la misión por fin terminó, y ella feliz se lo confirma. Exhausto, Mason suspira con alivio. Una voz fuera de cámara le dice que se duerma, que ya casi llegan a la base número 2. Una mano enguantada se acerca al fatigado Mason. Henrik le ordena al equipo que dejen dormir a los chicos mientras Mason se queda dormido de pie. Pop. Un sonido de celebración estalla. Varias personas detonan serpentinas, llenando el aire de confeti. En una fiesta, un hombre de largo cabello rojizo recibe felicitaciones por su ascenso y su nueva vida de lujos. Una amiga le pregunta qué será lo primero que hará con sus prótesis. Él declara que un tratamiento capilar es su máxima prioridad. El pelilargo felicita a Mason y lo invita a unirse a la celebración, preguntándole qué le gustaría tomar. Mason dice que tiene un trabajo más importante para él, mostrándole un peine.
Le pide que le quite la sangre de zombie del cabello. Mason acepta y empieza a cepillarle suavemente los largos mechones rojizos. Admite que se siente raro oírlo llamarlo hermano. El hombre bromea, preguntándole si extraña que lo llame cariño. Le dice que ya no puede acostarse con él. Para sorpresa de Mason, le explica sus reglas. No se acuesta con hermanos de armas ni con amigos. Mason pregunta cuál de los dos es él. Giro inesperado. Henrik revela que, para su mala suerte, es ambos. El hombre le pone una jarra enorme de cerveza en las manos, proponiendo un brindis. Mason sonríe radiante y levanta la jarra feliz. La escena cambia al centro de mando. El teniente coronel Rowan se entera de que la nave del coronel Burton sigue sobrevolando la base. ¿Por qué? De repente Mason se siente mal, se estrella contra una pared y se desploma. Alguien lo sujeta del brazo justo cuando empieza a tener arcadas. Henrik sostiene a Mason mientras el chico vomita en un inodoro. Mason se apoya en la pared, recuperando el aliento después de todo. Levanta la vista débilmente, reconociendo al coronel de pie frente a él. ¡Zas! De repente, Henrik lo acorrala contra la pared, dejando al chico confundido. Sin decir una palabra, Henrik lo atrae hacia un beso profundo y sorprendente. El beso apasionado continúa mientras Henrik sujeta firmemente su cabeza. Y de golpe se separa. Henrik le dice a un atónito Mason que vuelva a descansar. Aterrado, Mason se pregunta si está alucinando de nuevo. Bip, bip. Se activa el dispositivo de muñeca de Henrik. El holograma de un soldado le informa al coronel Burton que la extracción mental está completa. Mason se pregunta por qué el general de división Jensen traicionaría a Shire por Maelstrom. Henrik le informa a un Mason sorprendido que ya tiene la respuesta. Del cerebro de Jensen, revela que Maelstrom le prometió la inmortalidad para atraer a las élites a una prueba mortal. Mason expresa su incredulidad, afirmando que la inmortalidad es imposible. Henrik pregunta con sarcasmo si es imposible o simplemente inadmisible. Mientras se va, Henrik declara que la información es clasificada. Mason pregunta por qué se lo cuenta. El coronel le dice que use el cerebro. Más tarde, Mason recibe una llamada de un pelinaranja que se sorprende al verlo vivo. El hombre pregunta qué pasó con el profesor Jensen. Dudando que hasta Henrik Burton pudiera fallar un rescate, Mason explica tranquilamente que se encontraron con zombies. Su interlocutor le resta importancia. Frustrado por no poder interrogar a Jensen él mismo, Mason añade que también había soldados de Maelstrom allí. El tono del hombre cambia a uno de alarma, preguntando ansiosamente si Mason está bien. Mason presume con arrogancia que estuvo más que bien, afirmando que mató a uno. El de la llamada suspira con escepticismo, preguntando cuándo se volvió tan exagerado. Mason sonríe, admitiendo que ni él mismo se creería. La conversación termina en una nota silenciosa y pensativa. Mason recuerda momentos íntimos y oníricos con el coronel. Una voz saca a Mason de su ensoñación. Nuestro chico contacta a un virólogo llamado Casey para pedirle ayuda. Le pregunta si el virus X puede causar alucinaciones románticas. Sorprendido, Casey exige saber el tipo de exposición y le da una advertencia. Aléjate de ellos. El virus X es adictivo. Casey explica que los agentes pueden perder el control. Mason, nervioso, insiste en que aún no pasó nada grave. Mientras Casey le advierte, Mason intenta preguntar sobre el beso. Recordándolo, pregunta si esa es la causa de sus fantasías. Casey le pregunta si había una mujer presente. Le explica que el virus potencia feromonas en el aire que causan alucinaciones. Casey teoriza que es un deseo real o un hackeo mental. Mason lo descarta, creyendo que su amor platónico es Lily. En una visión repentina, el coronel Burton lo aprisiona contra la silla. Mason intenta protestar, pero el coronel lo silencia con un beso. Sus manos se entrelazan mientras la apasionada alucinación continúa. A medida que el beso se profundiza, el coronel se burla de su inteligencia. ¡Ah! Mason se despierta de un salto, con el corazón latiéndole de miedo. La voz de Casey lo llama, sacándolo de la aterradora visión. Aliviado, Casey pregunta dónde está Henrik Burton, pensando que a Mason le había dado un derrame. Mason le resta importancia, diciendo que solo estaba distraído. Casey se burla, declarando que la inmortalidad es simplemente imposible. Mason está de acuerdo en silencio, sabiendo que nada puede sobrevivir al universo. Tras un intercambio juguetón, Mason pregunta con descaro si están en una cita en línea. En la ducha, se pregunta si la sensación fue un hackeo mental. Se regaña a sí mismo por fantasear con el inalcanzable coronel. Una relación con Henrik, se dice, jamás va a suceder. Camina por el pasillo y se cruza con una mujer rubia llamada Lily. Mason se sorprende al ver a su crush entre los nuevos cadetes. Su corazón confirma que sus sentimientos por Lily son reales, descartando a Henrik como un efecto secundario,
Una nota confirma el hackeo mental de Henrik. Mason se lanza a la piscina y choca con alguien. El otro nadador se hunde. El coronel Burton emerge y saca a un Mason que lucha por salir del agua. Tos, tos. Mason reconoce esa mirada de asesino de zombies de Henrik y teme otra pesadilla. El coronel, con toda la calma del mundo, se peina hacia atrás su cabello dorado y mojado. Mason se queda ahí, súper incómodo, mientras Lily y su amiga lo observan. Y cuando el coronel pasa a su lado, un avergonzado Mason se cubre el pecho. No puede evitar pensar en lo increíblemente sexy que es el cuerpo del coronel. Recuerda su visión de ese mismo cuerpo sometiéndolo. Y en el vestidor, su mala suerte continúa cuando el teclado numérico no funciona. ¡Pum, pum! Atrapado, Mason golpea la puerta de la ducha que no abre, pidiendo ayuda a gritos. Suelta un suspiro de resignación. Se da cuenta de que solo él y Henrik estaban cerca para oírlo. ¡Zas! De repente, la puerta se abre de golpe, revelando a un intenso coronel Burton sin camisa. Gotita a gotita. Mason se queda embobado viendo el agua brillar sobre el musculoso pecho del coronel. Henrik le pregunta secamente si piensa quedarse en la ducha para siempre. Mason se escabulle con cuidado junto al imponente físico del coronel. Finalmente libre, Mason se recarga en la pared. Aliviada tras el intenso encuentro, una chica le pregunta a Lily por Mason, el chico que el coronel Burton sacó del agua. La amiga de Lily empieza el chisme de que seguro a Mason le gusta a ella, afirmando que estaba flexionando los músculos para llamar su atención. De repente el coronel, cuando Henrik pasa, Lily le pregunta a su amiga Bella si está bien. Una aterrada Bella balbucea que de verdad pensó que el coronel la iba a matar. La cabeza apoyada en su mano en un bar con poca luz, Mason se pregunta qué demonios le pasa mientras sus pensamientos se enredan. Una mano se extiende mientras el tintineo de unos vasos llena el aire cerca del chico de cabello negro. Una mujer de largo cabello castaño le dice a Mason que la llame Sharon. Como es fuera del horario de trabajo, y aunque alguien la acaba de llamar Submayor Michelle, Sharon comenta que aunque él usualmente trabaja con la unidad del coronel Burton, existe la posibilidad de que Mason sea desplegado con su equipo algún día. Mason pregunta si ahora los militares requieren técnicos de campo para todas las operaciones. Sharon le explica que ayuda a integrar los equipos científicos con las unidades de combate y les da la experiencia de campo necesaria. Mirando su bebida, Mason reflexiona que, aunque la experiencia en el campo es valiosa, el costo final de esa exposición es demasiado alto. Sharon apoya la cabeza en su mano y promete cuidar del chico. La silueta del rubio Henrik se para en primer plano, mientras un hombre de cabello castaño claro presume con sus amigos de haberse ligado a alguien de las fuerzas especiales, afirmando que casi estranguló a una mujer después de un beso. Se queja de que ella rompió la cama y jura no volver a acostarse con ella. Mason reacciona con una exclamación de sorpresa al escuchar el nombre de Liv mencionado por el ruidoso grupo. Mirando hacia el escándalo, Mason escucha cómo otro hombre se burla del fanfarrón, diciendo que es imposible que Liv, una de las 3 diosas de las fuerzas especiales, le hiciera caso a un perdedor como él. Un hombre sonriente sugiere invitar a Liv para que se una a ellos, mientras el rubio Henrik permanece estoico al fondo del bar abarrotado. Se oye un empujón brusco cuando el coronel rubio se abre paso entre el grupo, haciendo que alguien grite de sorpresa. Henrik se cierne sobre los hombres y les dice fríamente que hacen mucho ruido, provocando la reacción furiosa de un soldado que levanta su tarro. El cadete furioso le pregunta a Henrik quién diablos se cree que es. Un golpe seco es seguido por un estruendo cuando Henrik le da una patada potentísima, mandando al hombre y a varias sillas a volar por la habitación. Henrik se aleja de los destrozos mientras una chica suelta una risita de fondo. Mason observa todo con los ojos como platos. Mason y Henrik comparten una mirada breve e intensa antes de que el coronel siga su camino. Viendo al rubio marcharse, un confundido Mason se pregunta por qué el coronel se ve tan enojado y cuestiona si siquiera tiene permitido estar en un bar. Un repentino y estruendoso golpe sacude el lugar. Mason suelta un quejido de dolor al dislocarse el hombro, dejando al pelinegro preguntándose por qué el coronel siempre le apunta al hombro y si no podría elegir otra parte del cuerpo por una vez. Henrik se inclina para advertirle: no vivirás para arrepentirte. Mientras otros en el fondo se preguntan a qué se refiere, los 2 tipos en el suelo tiemblan de miedo. Reconocen al coronel Henrik Burton y se disculpan frenéticamente, asegurando que no querían ofender con sus comentarios. Henrik continúa su interrogatorio a Mason, preguntándole si quiere que le corte los dedos o le rebane el cuello. Mason lo mira, absolutamente aterrorizado. Mientras su rostro es sujetado firmemente por el rubio, Henrik menciona a Liv y a la submayor Michelle,
notando con sarcasmo que Mason sí que se mueve rápido. Mason está totalmente confundido, preguntándose por qué Henrik está enojado con él si en realidad estaba defendiendo la reputación de Liv. La castaña Liv se aleja, mencionando que tiene una misión mañana, mientras Henrik mantiene un agarre firme sobre el novato. Henrik le ofrece una elección escalofriante entre vivir o morir en la cama, lo que provoca que un aterrorizado Mason grite que quiere vivir. Henrik le dice al chico que aprenda la lección hoy. Un atónito Mason se pregunta si toda esta violencia fue provocada por un simple trago con Sharon. Liv regresa corriendo a la habitación y le grita a su jefe. Con cara de sorpresa, Liv le pregunta a Mason si está bien antes de suplicarle a Henrik que lo suelte. Explicando que Mason no estaba difundiendo rumores, Henrik lo suelta. Un adolorido Mason intenta recuperarse mientras Henrik comenta que los hombres hacían mucho ruido. Henrik se marcha, dejando a una Liv de cabello trenzado mirándolo fijamente. Los dos soldados siguen acobardados en el suelo mientras pasa la silueta del coronel. Liv se disculpa con Mason y le pide que aguante la situación solo un poquito más. Un fuerte crujido resuena mientras un aura azul y fantasmal se manifiesta detrás de Mason. Con un gruñido y un suspiro, Mason se queja de que su hombro siempre termina lastimado. Mientras Liv le dice que está como nuevo, bromea con Mason llamándolo un sobreviviente milagroso. Una serie de pasos pesados resuenan mientras unas botas de mujer se acercan a los dos hombres en el suelo, y ella les recuerda que ya los rechazó la semana pasada. Inclinada sobre el tipo todo acobardado, la chica le da un toquecito y le pregunta por qué anda esparciendo el chisme de que durmieron juntos. El hombre, desesperado, le grita que se aleje mientras se encoge de miedo, rogándole en voz baja que lo deje en paz. Una mano aprieta con fuerza una botella de vidrio. Crack. Liv ahora sostiene el pico de la botella rota y le repite la pregunta. El cadete, negándolo todo, le ofrece una disculpa frenética, mientras Maya se aleja con un gesto de que ya fue suficiente. Ella destroza su masculinidad, diciendo que con eso tan chico no impresionaría a nadie. Liv mejor le pregunta a Mason si necesita ir al hospital, pero el chico asegura que está perfectamente. Mientras caminan por el pasillo, Mason admite que el jefe de Liv da un miedo que te paraliza. Liv le dice a Mason que no sea rencoroso, que el coronel solo anda de malas, lo que hace que el chico se pregunte por qué él paga los platos rotos. Maya sugiere que Mason podría ser la razón del humor del coronel, y explica que las duras palabras de Henrik en realidad fueron por su bien. Ella aprendió que el coronel prefiere verte sufrir por su propia mano antes de permitir que otros te hagan pedazos. Él no te va a decir cosas lindas para consolarte, pero solo hace lo que de verdad importa. Mason reflexiona que sí, Henrik parece justo ese tipo de hombre. Aunque para sus adentros piensa que dormir con una agente es más destructivo que un hombro dislocado, Liv le avisa que su pelotón va a la Base 14 mañana. Ella aclara que su equipo no llegará hasta que terminen su misión en 2 días. Mason cruza los dedos para que el equipo de Lily los escolte. Lily le pide a Mason que no ponga esa cara larga, porque le tiene un regalo, y le insiste al pelinegro que la acompañe. Lily le presenta a Mason un pequeño obsequio. Un cangrejo ermitaño descansa en un frasco con arena y al pelinegro se le iluminan los ojos. Mientras él identifica al cangrejo por sus estudios, Lily le explica que lo encontraron en la playa para él porque le gustaba el océano. Mason, súper emocionado, le agradece a Lily llamándola Liv y promete que aprenderá a cuidar muy bien del cangrejito. La chica, divertida, le dice que mejor le dé las gracias a su jefe. Lily revela que en realidad fue el coronel quien ordenó que consiguieran el cangrejo. Era un encargo especial para el novato. Esto hace que Mason caiga en cuenta de que el rubio recordó su amor por el mar, dejando al chico confundido. ¿Por qué un tipo que antes lo lastimó ahora lo hace sentir especial? Un aerodeslizador despega de la base mientras los cadetes abordan la ruidosa nave. En silencio, Henrik observa al grupo partir.